hermanos cristianos y personas que ven este videoclip, esto lo digo con amor. La palabra de Dios es útil para reprender, redarguir, corregir en toda justicia y verdad, a fin de que el hombre de Dios sea íntegro. Lean las cartas de Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, que hablan de estas cosas. En especial Primera de Timoteo capítulo 4, capítulo 6 del verso 3 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3. También el libro de Santiago capítulo 4 y segunda de Pedro capítulo 2. Recuerden que Jesús nació en un pesebre, siendo rey, nos enseñó humildad, piedad, contentamiento, y nos dio ejemplo. Él siendo rico se hizo pobre, se humilló haciéndose hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. La bendición de Abraham no fue sus riquezas, ni las de José, ni las de David, fue la fe, el amor, la obediencia, la adoración. Moisés, Pablo, Mateo, y muchos otros hombres y mujeres de Dios dejaron las riquezas para seguir al Señor que los llamó. El joven rico era muy fiel, era muy religioso y tenía mucha fe, pero cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía, y lo repartiera entre los pobres, y lo siguiera a él, no quiso, porque su corazón estaba en las riquezas. En la iglesia primitiva, la de Jerusalén, los discípulos tenían por costumbre traer todos sus bienes y su dinero a la iglesia, para repartirlos por igual, entre todos los hermanos, no para pagar deudas del ministerio, ni el CD al cantante de la iglesia, ni carro y casa al sacerdote. Eso no lo enseñan hoy en día, y ojalá fuéramos como esos tiempos, el camino antiguo. Ojalá realmente el dinero que se ofrenda se diera a aquellos que realmente lo necesitan. No dejes que tu corazón se incline a esto. Huye de estas cosas. En el libro de los Proverbios, tenemos muchos que se refieren a esto. La palabra de Dios es clara, y el mismo Jesús dijo que hiciéramos tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Esta vida es temporal, y nuestras riquezas y recompensas están en el cielo. El diablo, enemigo de las almas, es más astuto de lo que creemos. A él no le importa que tú busques de Dios, y que vayas a una iglesia, que seas ministro, y que prediques, sino el hacerte pecar, porque sabe que la paga del pecado es muerte, que Dios es celoso, que la avaricia es como pecado de idolatría, y esto es abominación. Él conoce la palabra, y te hará pecar contra ella. No te persuadas con estos mensajes. No caigas. No escuches. Huye de estas cosas. Pues muchas veces hay que huir. Hay que salirse. Hay que ser sabio, y vivir una vida santa. Obedecer toda la justicia de Dios. No sea que caigas en la avaricia y busques de Dios, por lo que te da, por los panes y los peces, y no, por lo que Él es, como muchos hicieron cuando Él estaba en la tierra. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente, y desiste. No te contamines. Dios es celoso, y el que le sirve tiene que ser celoso en él. Es por eso que hice este mensaje, y para demostrar a aquellos que no tienen a Cristo, y no le siguen, que la iglesia y el camino del Señor y su reino no es lo que ellos creen por causa de esos ministros de avaricia. Recuerda que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El reino de Dios y el Evangelio de Jesucristo es más serio de lo que pensamos. Seamos serios y cuidadosos, sabios y responsables. Jesús no predicó un evangelio fácil, ni los discípulos ni los profetas. Todos tuvieron que sufrir a causa de él, fueron perseguidos, encarcelados, vituperados, asesinados. Cuando Jesús predicaba, muchos decían que hablaba cosas muy duras, y se fueron, y él preguntó a sus discípulos si ellos también querían irse. Pues no muchos están dispuestos a sufrir por él, a obedecer su palabra en todo, o a dejarlo todo por él, incluso la familia y sus posesiones. El que ame su vida en este mundo, la perderá, pero el que aborrezca su vida en este mundo, para vida eterna la ganará.
dijo Jesús. Es cierto que hay promesas de bendición y prosperidad, pero no es el mensaje que debemos solo enseñar y predicar a la gente. Lamentablemente muchos ministros, hombres de Dios, que tienen mucho tiempo en el Evangelio, muchas obras, y que Dios los sigue usando, como usó al sacerdote Eli, al profeta Balaam, y otros personajes de la Biblia, han caído en estas cosas, en estas enseñanzas y estilo de vida de pedir y pedir, hablar de dinero, manipular y usar la palabra de Dios, enredarse en proyectos millonarios, y hacer pagar a la pobre gente que busca de Dios de corazón, sus proyectos y su estilo de vida. Enseñar solo en sembrar, para cosechar, pero hablan solo de siembra monetaria, y no siembra espiritual. No sigas la doctrina de Balaam, el profeta avaro. En los mensajes de Juan a las iglesias en el libro de Apocalipsis, lo que en realidad significa, es que esos son los períodos que vivirá la iglesia del Señor, y la última iglesia, la de la Odisea, es la iglesia final, la que se quedará en el rapto, la que vivirá los últimos días. Apocalipsis 3:14 al 22. Lee bien. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo además: escudriñad las Escrituras, porque creéis que en ella está la verdad, y ellas dan testimonio de mí. Dios te bendiga, tenga misericordia de nosotros, y nos ayude a entender, redimir el tiempo, santificarnos completamente, no enredarnos en los negocios de la vida, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, su palabra, a que seamos conformes, pero con metas en el Señor. El siervo de Dios no tiene que ser pobre, mendigo y miserable, pero Él no quiere que busques riquezas aquí. No te afanes con hacerte rico, y no inviertas tu tiempo y tu vida buscando tener más. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarar: en nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dijo Jesús. Mateo 7, versículos 13, 14, 21, 22 y 23. Para aquellos que vayan a comentar en contra de esto, antes que digan y blasfemen, les digo que Dios condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio, como está escrito. Habló porque el Espíritu me compuje, porque se contrista de que la iglesia de esa imagen en el mundo. Porque cada vez se me hace más difícil predicarle a las almas y llevar a un pecador al camino del Señor y acercarlo a la iglesia, debido a esta imagen que tienen. Pero escrito está: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios los bendiga abundantemente.